Aunque no lo creamos, o sea, yo el único que lo señala, existen personas buenas, gente que hace el bien desinteresadamente, individuos que a veces se sacrifican para ir en contra de la voluntad de varios, que hacen lo posible para que los que estén observando se sientan impotentes o mínimamente afectados por esos que sufren o que simplemente marginan o afectan por decisiones invaloradas en un mundo que está en un siglo hiperdesarrollado de existencia humana, o que supuestamente le llaman humanidad. Me refiero a que hay personas en una minoría que tiene el coraje de enfrentarse a una adversidad sin igual para mantener a tope su moral y con ello preservar esto que conocemos como vida humana. Esas personas que hoy citaremos brevemente han hecho lo posible para hacer justicia en un mundo que obligaba a ser injustos, o sea, estuvieron contracorriente. Fueron rebeldes, fueron desobedientes, fueron diferentes a su época y con eso se enfrentaron a la hostilidad de una mayoría y a la indiferencia generalizada incluso entre sus cercanos. La pregunta es, ¿hoy tendremos esas figuras en estos contextos? ¿O solo este video nos ayudará a recordar que hubo gente de esa calidad, como cuando en Los Simpsons recuerdan que eran los árboles en el futuro? Así empezamos con uno de los héroes del siglo XX, que en su merecida situación pudieron darles oportunidad a otras personas a continuar con sus vidas. Gilberto Bosque Saldívar, conocido como el Schindler mexicano, fue un cónsul en Francia, uno de los países más afectados por la guerra, que permitió escapar de la persecución nazi a más de 40,000 personas. 40,000 vidas entre españoles, polacos, italianos, franceses y alemanes, que con un equipo de colaboradores a la ocasión ayudaron a ocultarlas, documentarlas o darles facilidad a todos aquellos que necesitaban la oportunidad para salir de Francia ante tal invasión. Incluso podríamos pensar que fueron más, porque el mismo Gilberto Bosques destruyó una parte de los archivos de refugiados para evitar que cayeran en manos alemanas y que lo vincularan a los mismos destinos de aquellos perseguidos. Gilberto Bosques y su familia no la tuvieron fácil, porque ante el conflicto fueron detenidos y prisioneros por un año por el en ese entonces ejército alemán, pero aún así podía mover sus influencias para seguir rescatando a niños en las mismas condiciones que él, y se dio su liberación gracias a que en el 43 se canjearon unos prisioneros alemanes que habían sido capturados en Veracruz, así por todos los diplomáticos mexicanos. Ese intercambio se hizo en Lisboa, Portugal. Un héroe casi desconocido en la historia nacional y que no ha sido reconocido en su totalidad, que solo es reconocido por otras naciones y que solo poco a poco algunos de nosotros le hemos dado voz a aquella historia que debe ser contada para seguir inspirando a siguientes generaciones, que ante su posición hagan lo correcto y que si bien México se atreviera a hacer un buen cine, tendría una historia contada y perpetuada por un Steven Spielberg mexicano. Si no hubiera sido por ese periodista apasionado por la historia, como Guillermo López Portillo, no conoceríamos casi gráficamente la historia de Gilberto Bosques. Un verdadero trabajo de vocación, a pesar que era parte de la pésima cadena televisiva y noticiera que permitía visibilizar la coacción con el gobierno en turno contra el ciudadano común. Comprobación que sí se pueden hacer las cosas bien desde dentro de lo podrido y que si bien o mal ante la corrupción y la simulación precisa de un sector mexicano, puede haber claroscuros que estén comprometidos con la verdad. Gilberto Bosques debe de ser reconocido y recordado como alguien cuyo objetivo de preservar vidas fue utilizar estrategias para salvarlas, que se enfrentó al ejército nazi para ponerles barreras a su aproximación a posibles víctimas, garantizando grandes embarcaciones para que los perseguidos fueran dirigidos a México o a otras naciones lejos del conflicto bélico, haciéndose en la época digno de impedir que soldados apresaran a perseguidos y dando acceso a un refugio temporal en lo que se posibilitaba su escape, propiciando un entorno seguro en lo que todas las posibles víctimas fueran evacuadas de una posible, aunque segura, desaparición. Esto es algo que surge en una sociedad que se comía a sí misma, que muestra una verdadera generosidad en donde tanta hace falta. Muestra claros indicios de un valor por la humanidad para salvaguardar a quienes no ven religiones, sino que ven vidas en un mundo que tanto lo necesita y que sirva para simbolizar que hoy en nuestros días, en nuestro siglo XXI, deberían de incrementarse más esos actos y fomentar la extinción de las causas de odio entre nosotros como una misma especie. El compromiso incondicional de Gilberto Bosques hizo de México un rico escenario de la diversidad cultural,
artística y científica, pues permitió que entre varios de los refugiados y naturalizados como mexicanos hicieran de México una utilidad social, aparte de un hogar. Mayormente visualizada en el agradecimiento con su labor, muchos de ellos se convirtieron en intelectuales del país, ampliando la investigación, el trabajo académico y los avances en las instituciones de educación superior, lo que deja como ese legado humano de que una vez que se transmite el conocimiento, este se hace patrimonio de la nación y la humanidad. Eso es la verdadera trascendencia social. En algún punto de nuestra historia tenemos que enterarnos de todos esos Schindler de diferentes nacionalidades, que hicieron en esos tiempos un mundo con esperanza de seguir viviendo, reconocerlos como ellos mismos y por sus acciones, que llevan a tener más expectativa de vida. Eso y para ir cambiando de decirles Schindlers a todos si tienen una nacionalidad diferente, aunque bueno que sea por el mismo propósito de preservar la vida, y que también sirva de eso para ejercer presión social exigiendo que hagan películas de esas historias, que quedan mejor perpetuadas por la representación gráfica y visual de lo que aconteció en este mundo que nosotros seguimos habitando. Aunque la lista de Schindler sea magistral, hay que reconocer que sí existen películas de demás héroes que hicieron lo mismo que el primero. No cabe duda que la película del 93 es un hito en el cine, pero no solo debería ser reconocida por los grandes actores, directores, productores o cualquier cineasta involucrado en tal película, sino lo veríamos vanamente por quien salvó más vidas, y no tiene merecido tal título, sino por esa acción justa de hacer lo que la intuición moral exige, salvar una vida en desventaja. Los otros ejemplos de esos Schindler son como el británico Nicholas Winton, quien con la loable proeza que hizo, a pesar de que ningún gobierno quería hacerse cargo de niños en Checoslovaquia, él hizo todo lo posible para que 669 niños se les facilitara su salida en 8 transportes dirigidos a Suecia y a Londres, en donde propagó su empatía en las personas publicando anuncios para una cooperación que el gobierno exigía por el rescate de cada niño, y el poder acogerlos en hogares donde familias estuvieran de acuerdo con el caso. Esto hizo que Winton fuera reconocido como un héroe entre naciones años más tarde, aunque sea tarde que nunca hacer algo por el bien de un sector preocupante que es la infancia. El mensaje de este héroe es animar a la gente para que marque la diferencia, en vez de esperar a que algo pase o esperar a que otra persona lo haga. Quién sabe si conocía la historia de Dutilla, pero sabía hacer lo correcto. Otro de los ejemplos de los héroes en esa época de tiranía entre humanos contra humanos fue el destacado periodista norteamericano Varian Fry, que en Francia hizo una organización privada para ayudar a artistas, autores, disidentes y judíos perseguidos o amenazados por la invasión alemana. Esa red clandestina lo que hacía ilegalmente como modo de rebeldía era encontrar la manera de falsificar pasaportes para la huida de los perseguidos, en un apoyo logístico dramático que hicieron mella en Varian Fry al quitarle su pasaporte por orden por el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque en esos momentos el gobierno del país se mostraba ambivalente a sus decisiones ante el inicio de la guerra. Prácticamente Fry, con escaso dinero y sin apoyo de su propio gobierno, salvó a más de 2,000 vidas en esa guerra fatídica en un mundo que era negligente al genocidio humano, o cuya actitud se valía en cruzarse de brazos ante los acontecimientos. Basta decir que eran 33 países que limitaban o anulaban los cupos de migración para recibir a perseguidos de Alemania, donde solo Dinamarca y Holanda fueron los que permitieron los cupos para las posibles víctimas, y los demás países redujeron sus tasas de inmigración. Países como México, Chile, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, como ya señalamos, Australia, Gran Bretaña y la mismísima Francia al borde del ataque, y entre otros países, se escandalizaban de los hechos acontecidos, pero se negaban a recibir a los sobrevivientes. Así el periodismo de Varian Fry lo llevó a un activismo más comprometido con los perseguidos. Eso destaca lo que estos héroes han hecho a nuestra historia, porque a pesar de que los gobiernos de sus países volteaban a ver a otro lado, eran ciudadanos entregados a la razón y a la justicia, que hicieron la diferencia. Al final esos países se cuelgan la medalla de quienes no apoyaron en un principio y se jactan de tener a ciudadanos ejemplares que marcaron la diferencia en esa época, pero de dientes para afuera, como cualquier gobierno que no le interesa a la humanidad, sino sus propios intereses. Es como el caso de Samuel del Campo, diplomático chileno que trabajó en la Embajada de Chile en París, Francia, y en contra de la política de su gobierno hizo que sus acciones fueran veneradas por intención humanitaria a los desprotegidos. Nada fácil la tuvo porque una vez que fue designado cónsul de la delegación chilena en Rumania en 1941, en plena guerra, los países rompieron relaciones diplomáticas y luego se le consideró como sospechoso de irregularidades.
Aún así, posteriormente, en los años 1941 y 1943, otorgó pasaportes a 1.200 posibles víctimas como a perseguidos de la invasión nazi. Incluso lo hizo a espaldas de su propio gobierno, porque sabía que sus superiores no lo hubieran apoyado, quedando prácticamente exiliado de su propio país de origen. Y aún así, años más tarde, fue reconocido como justo entre las naciones, aunque algunas naciones no hayan sido justos con él. Este héroe, al igual que Gilberto Bosques, les hace falta una película representativa e inspiracional para saber lo que en verdad son y así ir evitando tener más noticia de los verdaderos villanos de sus países respectivos, que de esos hasta, como dicen en los clásicos, los vemos en la sopa. De esta manera, estos héroes como otros buscaron la forma para salvar vidas, falsificando visas, facilitando pasaportes y escondiendo a desconocidos, que de forma desinteresada arriesgaron todo por personas ajenas a ellos. Pero esos salvadores fueron muestra que eso reditúa, porque si apoyas a alguien y le das una segunda vida, una segunda oportunidad, ellos sabrán agradecer a la perfección en un país que los acogió de otro país que los buscaba exterminar. Las convicciones de esos héroes se mantenían ocultas debido a la incógnita del saber qué hacer en los primeros momentos, pero una vez que vivieron en cuerpo del otro, derribaron su indiferencia y pasaron de ser observadores pasivos a activistas en curso, en una guerra que estaba tomando un destino muy peligroso para todo el mundo. De ahí el nombre. Algunos de esos héroes fueron desaparecidos, pero resistieron y lucharon por salvar más vidas, como estos salvadores quienes sobrevivieron. El que muchos de ellos actuaran por convicción no los diferencia de aquellos que por política, ideología o religión sometían su poder a los más desfavorables. Eso da a entender que las ideas pueden ser peligrosas, pues si parten de alguien retorcido o malentendido, debe haber alguien que lo contradiga y contraataque con posturas, ideas o acciones contrarias, pero encaminadas sobre todo a un bien común, un sentido ideal de importancia de las personas alrededor. Aquellos son el modelo a seguir, con el principio único de favorecer a la humanidad y a todo lo que la haga existir. A eso lo conocemos como altruismo y empatía, el coraje de cooperar recíprocamente ante las situaciones más adversas, en este caso, la lucha de unos contra otros, por ideas simples sin justificación funcional. Demuestra que la libertad de elección y acción hace posible la justa salvación de personas que le sirven al mundo. La crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.